Buenas noches a todos, le damos gracias a Dios por esta nueva semana que Él nos regala. Quiero que en esta noche me acompañen haciendo una oración, dándole agradecimiento a nuestro Creador por la fortaleza que Él nos ha dado. En medio de todas las circunstancias que hemos venido pasando, el Señor ha sido fiel con nosotros y nos ha fortalecido en esta situación que verdaderamente no es fácil, pero gracias a Él podemos mantenernos firmes, podemos soportarla. Amén. Entonces, a todos los que están conectados en esta noche, yo los invito a que me acompañen en esta oración. Padre, te queremos dar gracias en esta noche, porque has sido tú quien nos ha venido guardando, has sido tú quien nos ha dado fortaleza para sostenernos en medio, Señor, de los cielos, de esta dificultad. Te damos gracias por la salud que tú nos has dado, gracias por guardar nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras familias, Señor. Y si hay alguno, Señor, al otro lado que está conectado, que tiene algún familiar o que tiene en algún momento alguna dificultad, hoy oramos, Señor, para que seas tú tomando control de esa situación y traigas consuelo a su vida, Rey de los cielos. Te pedimos, Señor, que la palabra que tú nos vas a dar en el día de hoy traiga refrigerio a nuestra alma, traiga, Señor, fortaleza nueva a nuestros brazos, a nuestras vidas, Señor de los cielos, y permite, Señor, que podamos seguir siendo edificados a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, primero que todo bendecimos a todos los que se conectan en esta noche para que continuemos estudiando la palabra del Señor. Y quiero que recordemos un poco los temas o el tema que hemos venido tratando durante los últimos miércoles de estas semanas. Recuerdan que hemos venido hablando acerca de las características del carácter de Jesús. Y lo hemos venido tratando porque aunque estamos pasando por tiempos no fáciles, y eso lo reconocemos todos, es importante que entendamos la manera como debemos vivir, conforme al ejemplo que nos dejó Jesús cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tomemos ejemplo de lo que Él hizo, tomemos ejemplo de cómo Él actuó, cómo Él pensó. Y aprendíamos en días anteriores cómo el Señor nos dijo que lo imitáramos en humildad y en mansedumbre. Y en el último miércoles aprendimos que el Señor Jesús dependía 100% del Padre. Él, estando aquí en la tierra, reconocía la importancia de depender, de ser sostenido por la mano poderosa de Papá Dios. Dios lo sostenía, y si Él lo hacía, si Él buscaba la dirección de Dios, ¿cuánto no más nosotros, que estamos obviamente más propensos a todos los afanes, a las tentaciones, a las pruebas, a las dificultades? Y hay algo que me parece muy interesante, mis hermanos y mis amigos que nos están viendo en esta noche, y es cómo hacía Jesús para poderse mantener en medio de ese tiempo, de esas dificultades que se le presentaron. Porque encontramos en los evangelios y en el libro de los Hechos también cómo Jesús fue rechazado en algunos momentos, y aún sus discípulos también después de que Él partió. Pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron sostenerse en medio de las dificultades, en medio del rechazo, en medio de las pruebas? ¿Cómo hacía Jesús? Y quiero que ustedes me acompañen en esta noche. Vamos a hacer un recorrido donde vamos a encontrar varios pasajes en la Biblia que nos habla acerca de cómo o qué hacía Jesús para poderse mantener siempre agarrado de la mano de Dios, y sobre todo firme y con la autoridad delegada por el Padre. Así que quiero que arranquemos en el inicio de su ministerio. Vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 21. Allí vamos a encontrar este pasaje donde vemos cómo Juan el Bautista, el profeta que predicaba, que enseñaba acerca del arrepentimiento, bautizó a Jesús. Y en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mira aquí, y orando, el cielo se abrió. Y vemos aquí esta primera parte. Jesús estaba iniciando
su ministerio, estaba arrancando su vida ministerial sobre la faz de la tierra. Y vemos que él, en medio del bautismo que le estaba realizando allí Juan el Bautista, en medio de ese acontecimiento tan importante, Jesús estaba como orando. Y dice la palabra del Señor que el cielo se abrió. Y aquí encontramos que el cielo se abre para aquellos que buscan, aquellos que entregan su vida al Señor y que tienen una buena comunicación con Dios. Miremos Mateo capítulo 14 versículo 22. Mira lo que dice: Jesús anda sobre el mar. Y en esta parte que nos relata la Biblia, nos cuenta que, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él acababa de dar una enseñanza y había mucha gente. Despidieron a la gente y ellos se fueron adelante en una barca, y vemos a Jesús que los envía a ellos adelante. Mira lo que dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué importante empezar a ver cuál era la estrategia de Jesús, cuál era eso que le daba el poder, que le daba la gracia, que le daba la autoridad del cielo para hacer lo que él hacía. Y vemos aquí que el Señor dice, subió al monte a orar aparte, solo, en la intimidad, él y el Padre conversando. Mira lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 35. Jesús está recorriendo Galilea predicando la palabra, dando las enseñanzas del cielo, porque el reino, él estaba predicando el reino. Y mira lo que dice el versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y ya vemos tres momentos importantes en el ministerio de Jesús. Cuando él inició su ministerio, dice la palabra que fue bautizado y él oraba. Cuando él estaba enseñando, después de enseñar, despedía a la multitud, mandaba adelante sus discípulos, y él, ¿qué hacía? Se iba aparte a orar. Y aquí encontramos a Jesús preparándose para un día de trabajo, un día de enseñanza, un día de salida. Y dice, levantándose muy de mañana, ¿qué hacía él? Salía a un lugar desierto, o sea, solo. ¿A qué? A orar. Allí iba a orar. Mira Lucas 6:12 lo que dice. Aquí el Señor está tomando decisiones importantes porque iban a marcar el futuro de la extensión del reino sobre la tierra. Y era la elección de los 12 apóstoles, de las personas que lo iban a acompañar a él en este recorrido. Y mira lo que dice Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿A quién? A Dios, dice la palabra. Este pasaje, después de que tú lees este versículo 12 de ahí en adelante, dice que él escogió a los 12 que lo iban a acompañar en este propósito de reino. Amén. Entonces vemos, arrancando su ministerio, mientras él estaba enseñando, antes de enseñar y en decisiones que tenía que tomar, formar equipo, decidir quién lo va a acompañar, cuántas personas iban a estar con él, etcétera, etcétera. Pero vemos estos solamente tres momentos, podemos ver más. Mira, Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16, mira lo que dice. Jesús sana a un leproso. Jesús empieza a mostrar la autoridad, a mostrar el poder del reino que tenía en su vida gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, porque estuvo en muchas, se presentó un hombre lleno de lepra, totalmente enfermo. Pensemos en una persona leprosa para la época, una persona rechazada, una persona alejada de la sociedad, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí el Señor se enfrenta a una situación de reto, porque es mostrar el poder de Dios
aquí en la tierra. Él ya había estado demostrando en algunos otros lugares, sanando enfermos, liberando endemoniados, organizando de alguna manera el reino de los cielos, la predicación del reino de los cielos sobre la tierra. Y aquí lo vemos hablando con un leproso. Y mira lo que dice el versículo 15, después de que sana al leproso, él le dice que se vaya pero que no le diga a nadie, pero que cumpla con la ley y que vaya donde el sacerdote se muestre y dé ofrenda por la purificación. Y el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Aquí encontramos a Jesús que ya coge fama, ya la gente lo reconoce, ya la gente quiere estar con él, ya la gente quiere acercarse, ya la gente ve en él alguien en quien puede encontrar ayuda, en quien puede encontrar una respuesta a la necesidad que tenían. Y mira lo que dice el versículo 16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y vemos aquí 5 momentos, creo ya llevamos, en los que el Señor Jesús nos muestra qué era lo que marcaba su ministerio, qué era lo que Él le permitía tener el poder para realizar los milagros, el poder para predicar, el poder para hacer y para enseñar también. Y vemos que se marca algo muy importante. Yo sé que usted y yo ya lo hemos determinado, ya lo hemos detectado. Y yo sé que usted me va a decir que es la oración. Y sí, efectivamente es la oración. La oración permanente que Jesús mantenía durante su tiempo que permaneció en la tierra. Y dice la palabra del Señor cuando Él les estaba diciendo a sus discípulos, aprended de mí humildad y mansedumbre. Él entendía que necesitaba tener una conexión, tener una intimidad, una relación permanente, cercana con Dios, para que su Espíritu Santo pudiera fluir a través de él y él pudiera llevar a cabo aquello para lo cual fue comisionado. Y es una enseñanza maravillosa, porque nos deja a nosotros ver que si nosotros queremos verdaderamente vivir una vida como cristianos, una vida conforme al corazón de Dios, una vida en medio de las dificultades, con tranquilidad, con paz, con gozo en nuestro corazón, debemos orar, debemos mantener una relación con Dios, con el Padre, con el que nos conoce, con el que nos creó. Y vemos el primer punto acá. Jesús le dio una gran importancia a la oración, pues esta nos ayuda a ser buenos administradores del reino de Dios. Recuerdan que hace algunos miércoles hablábamos de que Dios a todos nos da talentos y que aparte de los talentos también cuando le aceptamos y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, los dones empiezan a perfeccionar nuestros talentos. Pues el Señor nos permite a través de la oración ser buenos administradores de la gracia, de los regalos que Él nos da. Dios te ha provisto de pronto con la capacidad de desarrollar proyectos, con la capacidad del emprendimiento, con la capacidad de hablar en público, con la capacidad de compartir enseñanza, con la capacidad de servicio. No sé, Dios te puede haber dado muchísimos talentos y dones para que le sirvas. Pero si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes espacios de oración, de intimidad con Dios, así como Jesús nos mostró que deberíamos hacerlo, difícilmente vamos a poder administrar bien los recursos que Dios nos ha entregado. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que aún en medio de las dificultades no nos haga falta nada. Y para eso Él nos ha dado la capacidad de hacer las cosas. Dice Mateo que el reino de los cielos es de los que lo arrebatan, de los valientes, de los violentos. Y cuando habla de eso no habla de agresividad, habla de tener la capacidad de administrar, de hacer bien las cosas, de desarrollarlas con la capacidad de entenderla y con sabiduría. Amén. Así que la oración nos permite administrar, ser buenos mayordomos de lo que Dios ha encomendado en nuestras manos. Segundo punto, sin la oración, las condiciones del mundo nos van a apabullar, nos van a apagar.
¿Qué significa? Como hijos de Dios, si nosotros no tenemos una conversación diaria con Dios, las condiciones del mundo, las condiciones que la sociedad nos impone, nos van a apagar, nos van a oprimir. Vamos a terminar comportándonos igual que el resto. ¿Por qué? Porque si tú y yo reconocemos a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es lógico que tengamos una relación cercana con Él. ¿Para qué? Para hacer y hacer conforme a lo que Él nos ha dicho. Cuando no lo hacemos, entonces cualquier corriente de este mundo nos puede tumbar. Cualquier corriente, cualquier doctrina, cualquier palabra, cualquier idea, cualquier argumento que nos pongan, nos puede derribar nuestra fe. Porque no hay oración, porque no hay una relación con Dios. Tenemos que entender que la oración no es simplemente cumplir con un requisito. Es algo que nos permita a nosotros tener una intimidad cercana con el Padre, tener una intimidad en la que tú puedas abrir tu corazón y compartir con Él lo que sientes, lo que piensas, lo que anhelas, lo que necesitas. Eso es humildad también, reconocer que dependemos de Dios, que Él tiene el control de todo y como Él tiene dominio sobre todas las cosas, pues Él es el creador de todo, entonces Él puede ayudarnos, Él es nuestra ayuda, nuestro soporte, nuestro auxilio en medio de la tempestad, en medio de la angustia. Así que si no queremos que las malas noticias nos quiten el gozo, si no queremos vivir bajo el miedo, si no queremos vivir bajo la angustia, bajo la zozobra del futuro, tenemos que tener una muy buena relación con Dios en oración. Amén. Bueno, tercer punto. La oración debe ser continua, porque la lucha espiritual es continua, mis hermanos. La lucha espiritual no da tregua. Todos los días estamos contados como ovejas al matadero. Todos los días el enemigo usa diferentes estrategias para derribarnos, para confundirnos, para crear división en nuestra casa. No sé si de repente en algún momento has sentido que hay conflicto en tu casa. Revisa cómo está tu vida con el Señor. Porque hay alguien dice por ahí que para discutir, para pelear deben haber dos. Y si Dios está en tu corazón y tienes una buena relación con Dios, debes recordar que la palabra suave quita el enojo. Puede que la otra persona no tenga la razón, pero tú sabes en el fondo del corazón que aunque tú tengas la razón, ponerte a discutir es la verdad perder el tiempo. Pero para que llegues a ese nivel tienes que orar a Dios, para que Dios te dé la fortaleza, para que Dios te recuerde la palabra y te recuerde los principios que Él tiene para que tengamos una vida en paz, para que tengamos una vida digna, una vida en tranquilidad. Que pueden haber dificultades, claro, pero no las vemos como el resto la ven, sino que la vemos a través de los ojos de Jesús. Y cuando las vemos a través de los ojos de Jesús, podemos tener la esperanza de que hay un Dios en los cielos que nos puede brindar ayuda en la circunstancia que estemos pasando. Así que la oración es muy importante, pero todos los días. Y quiero decirles algo y es un reto, no conformarnos únicamente con un espacio de oración en la mañana. Hay que orar constantemente. Dice la palabra que Daniel oraba varias veces al día. Eso no quiere decir que ahora usted tenga que sacar, mejor dicho, espacios puntuales para eso. Ideal sería hacerlo. Pero si no puedes, mantén una conversación tú y el Espíritu Santo. Cuando vas caminando en la calle, háblale. Conversa con el Espíritu Santo que está en ti. Y estoy seguro que Él te va a responder. Y tú vas a sentir eso en tu corazón, porque ya tienes una relación con Dios. Cuando estás llegando a tu casa, dale gracias a Dios. En la noche antes de acostarte, recuerda dar gracias al Altísimo, al Eterno. ¿Por qué? Porque Él te guardó, porque Él te sostiene. Si hay algo que carga tu corazón, conversa con Él y dile: Señor, esta situación que estoy viviendo en este momento, esta llegada a este trabajo nuevo, dame la gracia. Si no tienes confianza con Dios, entonces ¿con quién puedes tener confianza?
Habla con el Señor y dile si estás nervioso o nerviosa. Habla con el Señor si te enojaste por algo. Dile al Señor, no entiendo esto. Es hablar con Papá Dios, es hablar con Él para que Él también pueda conversar contigo. Y Él te va a dar la respuesta a las preguntas y te va a dar la solución a las necesidades que tú tengas. Pero tenemos que tener una constante relación en oración con Dios. Hemos visto 3 puntos. Importante la oración para administrar los recursos. Importante la oración para no ser oprimidos por el mundo, no ser oprimidos por la sociedad, no ser oprimidos por el enemigo, no ser oprimidos por nuestra propia carne. Tercero, importante la oración continua, porque en todo momento tenemos una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no da tregua. Amén. Bueno, cuarto, en la iglesia primitiva, el ministerio de la enseñanza de la palabra era tan importante como el de la oración. Para ellos era tan importante enseñar la palabra de Dios como también la oración, mantener una relación con Dios. Y cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar que ellos aprendieron que en cada decisión que tenían que tomar, que en cada momento crítico, lo importante era orar. Orar, hablar con Dios, manifestarle sus sentimientos, manifestarle su necesidad, manifestarle su alegría. Y vas a encontrar en diferentes pasajes que estando en la cárcel oraban y alababan a Dios, que estaban tomando una decisión para determinar quiénes iban a ayudar en el servicio, oraban al Señor, que estaban de pronto en un momento de decidir a dónde enviar o a dónde viajar, oraban al Señor. Todo lo hacían en una constante relación con Dios. Y quinto, los apóstoles reconocieron rápidamente que necesitaban más oración y menos actividad. Y cuando hablo de menos actividad y más oración, no es simplemente en el ministerio eclesial, es en todas las áreas de nuestra vida. Algo que he venido aprendiendo durante estos últimos años, mis hermanos, porque hay que ser francos, no siempre lo hacíamos, es como lo hacía David. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento la historia del rey David, vas a encontrar a un hombre que dice el Señor que era conforme a su corazón. Pero ¿cuál era la cualidad de David para ser conforme al corazón de Dios? Y ¿saben qué he encontrado? Tal vez son muchas cosas, pero algo que me ha marcado mucho es ver cómo cada decisión él la consultaba con Dios. Señor, voy a atacar a este pueblo, y le preguntaba al Señor. Señor, me desplazo a esta otra ciudad, y le consultaba al Señor. Todas sus decisiones las consultaba al Señor. Y en el único momento que se confió de sí mismo y que no consultó al Señor, cayó en pecado. Pero nos deja una gran lección, y es que todo debemos consultarlo al Señor. Pedirle, Señor, guíanos en este negocio, guíanos en esta salida, guíanos. Es tu propósito, Señor, que yo sea contratado en aquel lugar. Es tu propósito, Señor, que haga esta inversión. Es tu propósito, Señor, que yo me relacione con estas personas. Está bien, Señor, que yo salga de viaje. Está bien, Señor, que yo no viaje, que me quede. Está bien, Señor, la manera como me estoy comportando frente a la situación, a la pandemia. ¿O estoy lleno de miedo, estoy lleno de temores? La manera para saber eso es que ores a Dios y le pidas que hable a tu corazón a través de la palabra. Amén. 5 cosas importantes. Administración del reino gracias a la oración. El mundo no va a poder con nosotros, ni la carne ni el enemigo, porque vamos a tener oración. Mantener la oración nos ayuda a ser fuertes. La oración nos ayuda en la lucha espiritual. La oración es tan importante como la predicación de la palabra. La oración fue reconocida por los apóstoles como algo muy importante dentro de su diario caminar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya que el Señor no escatimó de ahí en adelante darnos el Padre Nuestro.
Ellos reconocieron que el poder de Jesús, que venía del cielo, que venía de lo alto, se fortalecía cada vez que Jesús oraba, que Jesús entraba en ese tiempo de intimidad con el Padre. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces dice la palabra, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles reconocieron la necesidad de tener un equilibrio entre el aprender y enseñar la palabra y la oración, la relación íntima con el Padre. Efesios 6:18, mira lo que nos dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos y amigos que me ven, es importante la oración como herramienta, como arma espiritual para mantenernos firmes. Recordemos, estamos pasando por tiempos difíciles y eso ustedes lo saben y lo reconocen al igual que yo. Por eso es necesario aprender, caminar, tomar el ejemplo de Jesús para que nosotros podamos ser victoriosos y podamos seguir siendo fortalecidos. Jesús nos hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 que fueron insensatas. Y todas tenían lámpara. ¿Qué significa la lámpara? La lámpara es la palabra, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿qué diferenció 5 sensatas de las 5 que no fueron prudentes? Que las 5, habían 5 que tenían aceite, que tenían el combustible que permitía que se encendieran. Y el combustible es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese fuego santo que nos motiva, que nos fortalece, que nos da el poder de hacer las cosas. Y la manera para que Él viva de una manera activa en nuestras vidas es a través de la oración. Es a través de la oración. Y Jesús nos dejó ese ejemplo. Amén. Quiero que me acompañen en esta oración en esta noche. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta oración la estaba haciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y en esta noche quiero que me acompañen en una oración. Vamos a pedirle al Señor que avive el fuego de la oración en nuestras vidas. ¿Sabían que la mayoría de las reuniones, no en esta iglesia, sino y la iglesia en general, las más o las menos asistidas son las de oración? Cuando es una de las más importantes. Así que le vamos a pedir al Señor en esta noche que nos ayude a orar, nos ayude a hacerlo con pasión, a hacerlo con entendimiento, que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea el Espíritu Santo dándonos la fortaleza, dándonos la sabiduría, la iluminación para hacerlo conforme al corazón de Dios. Amén. Así que allí donde usted se encuentra, me va a acompañar en esta oración. Y si hay alguien que por primera vez se conecta y de pronto dice en su corazón: aún no sé orar, yo lo invito para que le pidamos al Señor para que Él le guíe y le enseñe a orar. Así como los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11.1, y después de ese Lucas 11.1, en el versículo siguiente, vas a encontrar ahí el Padre Nuestro, que es la guía para aprender a orar.
Amén. Es solamente una guía, unos pasos donde tú puedes ir tomando ahí palabras que te permitan a ti crecer y fluir en la oración. Pero lo más importante es que lo hagas de corazón, con entendimiento y con sabiduría, y muy sincero delante del Padre. Porque Él te conoce, Él nos conoce, Él nos creó, Él sabe cómo estamos y qué necesitamos, pero Él quiere escucharnos. Amén. Acompáñenme en esta oración. Padre, en esta noche te queremos dar gracias por la palabra que tú nos has dado. Entendemos, Señor, que la oración es fundamental, Señor, para que podamos ser fortalecidos en medio de las dificultades. Señor, en esta noche te queremos pedir perdón porque tal vez no le hemos dado el grado de importancia al estar en tu presencia, al comunicarnos contigo, Señor de los cielos. Padre, perdónanos por dejar a un lado la intimidad contigo, por dejar a un lado la oración. También te quiero pedir perdón, Señor, si muchas veces lo hacemos por compromiso, por religiosidad. Perdónanos también cuando lo hacemos con vanas palabrerías, con vanas repeticiones, Señor. Perdónanos. Y te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo avive el fuego de la oración en nuestros corazones. Recuérdanos, Señor de la gloria, la importancia de estar delante de ti, Señor. Y ayúdanos a hacerlo con sabiduría, a hacerlo con entendimiento, a orar, Señor de los cielos, conforme a tu palabra. Y a orar creyendo, a orar con fe, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto de verdad a los que se conectaron en esta noche. Los invito para que este próximo viernes a las 8 de la noche vamos a tener nuestra vigilia de oración. No te pierdas ese espacio porque vamos a tener oración, vamos a adorar al Señor y vamos a tener palabra. Próximo sábado 11, el ayuno congregacional, 6 de la tarde jóvenes y el domingo 10 de la mañana nuestra reunión dominical. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo.